Hola, hola mis hermosos crocheteros y crocheteras, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari. Antes de comenzar la clase de hoy, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Cada semana estoy subiendo para ustedes tutoriales de modelos que están en tendencia. Las clases son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo. Lo único que les pido y que es muy importante para mí es que me dejen manito arriba y realicen un comentario como muestra de agradecimiento. Este es el modelo que vamos a realizar en la clase de hoy. Miren qué belleza. Vamos a estar trabajando con un punto puff y vamos a realizar también la base desde cero. La base la vamos a estar elaborando con punto alto. Es una bolsa hermosa, colorida y bastante económica. Solo lleva un mosquetón y el trapillo lo puedes usar de los saldos que tengas disponibles. Ahora sí, sin más que decir, vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales: cinta métrica, aguja de tejer de 3 milímetros para esconder hebras, aguja de tejer de 6 milímetros, esta va a ser nuestra aguja principal, hilo y aguja, tijeras, un yesquero o encendedor. El trapillo lo voy a estar trabajando de trapillo ovillo. Aquí tengo 3 discos de 250 gramos cada uno para un total de 750. Tiene una hebra de 3 centímetros de ancho y la podemos trabajar con una aguja de 5 a 7 milímetros. Es un trapillo premium, liviano y suavecito al momento de tejer. También voy a estar usando 200 gramos de cordón redondo. Este lo compré con el nombre de cordón de confección. Tiene 5 milímetros de grosor y miren que tiene una tripita por dentro. Es parecido al cordón de zapatos. Si no lo consiguen, pueden reemplazarlo por otro tipo de cordón o pueden usar también un trapillo de un color neutro. Vamos a comenzar el proyecto, pero antes les quiero dar dos ventajas de este bolso. La primera, que podemos usar los saldos de trapillo que tengamos disponibles por ahí, que tengamos guardados. Esta es la oportunidad para sacarlo. Y la segunda, que es un bolso súper económico porque no lleva herrajes. El único herraje que necesitamos es el mosquetón para la borla y la plaquita, que es opcional si la tienen bien, y si no, pues no hay ningún problema. Es económico, es hermoso, es muy llamativo y lo pueden trabajar en la combinación de colores que ustedes deseen. En esta ocasión voy a empezar con este tono verde y después vamos a ir agregando las otras tonalidades y yo les voy a mostrar cómo lo van a hacer. Iniciamos trabajando la base del bolso. Esta va a ser redonda y para esto debemos iniciar con un círculo mágico. Hay varias formas de realizarlo. Para mí la más sencilla es tomar la hebra, ajustarla y pasarla encima de estos dos deditos. Aquí damos la primera vuelta, sujetamos aquí y realizamos una segunda vuelta. Dentro de este círculo vamos a trabajar 11 puntos bajos. Entonces vamos a tomar la aguja con la puntica hacia abajo y la vamos a pasar debajo de la primera hebra, tomando la segunda y llevándola hacia adelante. Giramos la aguja, tomamos nuevamente la segunda hebra y la vamos a pasar dentro de la orejita que está en el ganchillo. Y aquí tengo aquí la primera cadeneta. Vamos a pasar la aguja dentro del círculo, tomamos hebra, damos altura, tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos, pasándola por las dos. Aquí podemos ver ya nuestro primer punto bajo completo. Aquí tenemos uno, pasamos la aguja nuevamente dentro del círculo, damos altura, tomamos hebra y cerramos el punto. 2, 3. De esta forma vamos a seguir trabajando hasta completar los 11 puntos. Ya completé los 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Importante al momento de realizar el círculo mágico es trabajar los puntos siempre encima de estas dos hebras. Si ves que estás finalizando los puntos y esta hebra la tienes bien cortica,
simplemente jalas un poquito hasta completar los puntos. Siempre deben de ir encima de estas dos hebras porque esta hebra al finalizar nos va a servir para cerrar el círculo. Vamos a hacer el cierre de esta vuelta. Aquí tenemos 11 puntos y vamos a trabajar un punto adicional que lo vamos a hacer al momento de realizar el cierre de esta vuelta. Vamos a tomar esta hebra cortica y vamos a jalar bastante fuerte hasta cerrar el círculo lo más que podamos. Apretamos muy bien, tiene que quedar bastante justico. Bueno, vamos a dejarlo así y a medida que vayamos tejiendo lo vamos a ir ajustando un poquito más. Por eso esta hebra no la vamos a esconder todavía, sino al finalizar la base. Vamos a darle altura a esta orejita y vamos a pasar la aguja debajo de esta primera cadeneta de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Aquí ya hemos completado los 12 puntos. Miren que aquí se forma el punto número 12. Mirenlo aquí. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Quiere decir que vamos a trabajar con 12 puntos que vienen siendo un número par. Es importante iniciar este círculo con un número par porque eso nos va a servir al momento de trabajar el cuerpo del bolso. Vamos a comenzar la segunda vuelta y esta la vamos a hacer con puntos altos. Vamos a iniciar el primer punto y este no lo vamos a hacer con 3 cadenetas, sino que les voy a enseñar a realizar el primer punto alto falso. ¿Para qué? Para que toda la base se vea estéticamente bonita y no se noten esas 3 cadenetas de primer punto. En esta vuelta también vamos a iniciar con los aumentos. Quiere decir que vamos a trabajar 2 puntos altos debajo de cada cadeneta. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta donde hemos llevado la hebra hacia atrás y esta orejita reservada siempre la vamos a realizar con un dedo de altura. Entonces pasamos la aguja debajo de esa cadeneta, tomamos hebra, llevamos hacia adelante, damos altura a nivel de la orejita reservada, tomamos la aguja y pasamos de atrás hacia adelante en la primera orejita y en la segunda. Van a quedar 2 orejitas en el ganchillo, giramos, tomamos hebra nueva y pasamos debajo de esas 2. Aquí hemos realizado la primera parte del punto alto, damos altura a esta orejita, tomamos hebra y cerramos y hemos completado el punto. Miren cómo quedó este primer punto alto falso, se ve bastante real. Vamos a realizar ahora el segundo y lo vamos a hacer debajo de esa misma cadeneta, aquí en este mismo espacio. Tomamos hebra, pasamos la aguja, tomamos hebra nuevamente y damos altura hasta la mitad del punto. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo, miren que aquí tenemos la tercera. Vamos a tomar hebra y la vamos a pasar solo por las 2 primeras. Damos altura, nos quedan 2, tomamos hebra y vamos a pasar ahora por las 2. Ya que hemos completado el segundo punto alto y miren que no hay mucha diferencia del primero con el segundo. Vamos a realizar el siguiente punto pasando la aguja debajo de la cadeneta, tomamos hebra, pasamos debajo, tomamos hebra nuevamente, damos altura hasta la mitad del punto, tomamos hebra y pasamos por las 2 primeras orejitas, damos altura hasta el nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Vamos a realizar el siguiente punto. Recuerden que son aumentos.
quiere decir que lo vamos a trabajar debajo de esa misma cadeneta. Altura hasta la mitad, cerramos las dos primeras hebras, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Vamos a trabajar 2 puntos debajo de la siguiente cadeneta. Y de esta forma vamos a trabajar los puntos altos, 2 debajo de cada cadeneta hasta llegar a la penúltima. Ya trabajé la penúltima cadeneta, vamos a realizar la última. Tomamos hebra, pasamos la aguja debajo, damos altura hasta la mitad del punto, tomamos hebra y pasamos debajo de estas dos primeras orejitas. Damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos la aguja nuevamente debajo de esa cadeneta. Y aquí realizamos el cierre del segundo punto. Finalizamos esta segunda vuelta y deben tener un total de 24 puntos altos. Verifiquen que tengan esa cantidad y que no les esté sobrando o les esté faltando un punto. Vamos a realizar el cierre de esta vuelta. Vamos a dar altura a esta orejita y vamos a pasar la aguja debajo de la primera cadeneta completa. ¿Cómo vamos a identificar esa primera cadeneta? Podemos ver aquí nuestro primer punto alto falso y miren que no se ve muy diferente a los demás. Tiene el cuerpo del punto como este y tiene también la parte media del punto. Miren aquí donde está. Igual a este que está de este lado. ¿Qué le falta a este primer punto? Le falta la primera cadeneta completa, la que va aquí encima. Esta la vamos a completar al momento de realizar el cierre de esta vuelta. Entonces aquí les muestro para que identifiquen las tres partes del punto. Primera, segunda, quiere decir que la primera cadeneta completa está en el segundo punto. Primero, segundo y tercero, que es la cadeneta de encima. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante debajo de esa cadeneta. Colocamos la orejita reservada y la llevamos hacia atrás. Aquí ya hemos completado ese último punto. Miren que ya tiene las tres partes: cuerpo, parte media y sombrerito o cadeneta. Vamos a abrir la tercera vuelta y lo vamos a hacer de la misma forma como abrimos la segunda, iniciando con un punto alto falso. A la orejita reservada siempre le vamos a dar altura a nivel de un dedo. Entonces miren que aquí está más alta. Ajustamos un poquito. Aquí ya tenemos un dedo. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta donde hemos llevado la hebra hacia atrás. Tomamos hebra nueva y llevamos hacia adelante. Damos altura a esta orejita a nivel de la que tenemos reservada y vamos a pasar la aguja de atrás hacia adelante por las dos. Giramos la aguja, tomamos hebra y cerramos esta primera parte del punto. Damos altura, tomamos hebra y completamos el punto alto. Miren que realizamos el punto alto falso nuevamente. En esta tercera vuelta vamos a trabajar un patrón de puntos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a realizar un punto alto solito y en la siguiente cadeneta vamos a trabajar un punto alto con aumentos. Vamos a incrementar 12 puntos más. Entonces iniciamos con el punto alto solito y en la siguiente cadeneta vamos a realizar el punto alto con aumentos. Tomamos hebra, pasamos debajo de la siguiente cadeneta y realizamos el punto alto. Tomamos hebra nuevamente y realizamos dentro de ese mismo punto el segundo.
En el siguiente vamos a realizar un punto sencillo. Sencillo porque es un punto solo, pero es punto alto. En el siguiente un punto con aumento. Vamos a llevar esta secuencia. Ya completé la vuelta, vamos a realizar el último punto y podemos ver que la secuencia la iniciamos con un punto sencillo. Quiere decir que esta última la vamos a finalizar con puntos de aumento. Tomamos hebra, pasamos debajo de esa cadeneta y realizamos el primer punto alto. Vamos a realizar el segundo. Finalizamos la tercera vuelta con un total de 36 puntos. Vamos a abrir ahora la cuarta y última vuelta. Vamos a hacerlo de la misma forma como hemos realizado las anteriores. Damos altura a esta orejita y nos vamos a ubicar en el segundo punto 1 y 2. En la cadeneta de ese segundo punto pasamos la aguja de atrás hacia adelante. Colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Abrimos de la misma forma. Vamos a darle altura a esta orejita de un dedo. Realizamos el primer punto falso. Ya tenemos el primer punto alto falso. Aquí vamos a trabajar una secuencia de un punto de aumento, dos puntos solitos, un punto de aumento, dos puntos solitos. Quiere decir que este primer punto lo vamos a trabajar con aumentos. Entonces tomamos hebra y debajo de la cadeneta donde realizamos el primer punto vamos a trabajar el segundo. Trabajamos dos puntos solitos debajo de la siguiente cadeneta, uno, y debajo de la siguiente, 2. En la que sigue vamos a realizar un aumento, uno, y el segundo dentro de ese mismo punto, 2. Dos puntos solitos, un punto de aumento. Miren cómo llevamos la secuencia. Iniciamos con punto de aumento, seguimos con dos puntos solitos, punto de aumento, dos puntos solitos, punto de aumento. Trabajamos dos puntos solitos, punto de aumento, dos puntos solitos, punto de aumento, siguiendo la secuencia hasta llegar al penúltimo punto. Trabajé ya el penúltimo punto y este es un punto sencillo. Voy a realizar el último, que también será un punto sencillo. Aquí podemos ver que hemos completado la secuencia. Finalizamos la cuarta y última vuelta con un total de 48 puntos altos. Verifiquen que tengan esa cantidad. Vamos a hacer el cierre, damos altura a esta orejita y llevamos debajo de la primera cadeneta completa. Aquí acomodamos la base y les voy a dar las medidas. De largo tenemos 17 centímetros y medio. Si quieren realizar esta base un poquito más grande, les recomiendo realizar dos vueltas como máximo, la vuelta número 5 y la vuelta número 6.
La vuelta número 5 deben realizar una secuencia de 3 puntos sencillos, un punto de aumento, finalizando con un total de 60 puntos. Y en la vuelta número 6 deben realizar una secuencia de un punto de aumento, 4 puntos sencillos, finalizando la vuelta con 72 puntos altos. Te muestro cómo finalizó la base. Mira qué bonita. Y mira que el primer punto alto falso que realizamos no se diferencia mucho de los demás puntos. Se camufla muy bien y de la parte de atrás así quedó la base. Vamos a cerrar un poquito más este espacio. Miren que abrió un poquito. Tomamos la hebra corta y vamos a jalarla con mucho cuidado hasta ajustar un poquito más ese espacio. Ya miren que aquí cerró un poquito. Deben tratar de cerrar lo más que puedan. Bueno, ya de aquí esta no cierra más. Vamos a esconder ahora la hebra y lo vamos a hacer debajo de estos puntos. Terminé de esconder la hebra debajo de los puntos y a esta puntica aquí de la parte de abajo vas a colocar un punto de silicona o vas a realizar una costura sencilla con aguja e hilo. Después que hayas realizado este paso, cortas la hebra restante y escondes de esta forma. Vamos a realizar ahora el cuerpo del bolso y este lo vamos a trabajar con un punto conocido como punto puff. Ya lo hemos trabajado en varios proyectos aquí en el canal. Es un punto muy bonito y aquí va a ser mucho más fácil de realizar. Miren que aquí tenemos la parte derecha, aquí donde se ven los puntos. Vamos a girar de esta forma y vamos a dejar la parte izquierda hacia arriba. Aquí vamos a ubicarnos donde están las cadenetas y vamos a realizar el primer punto. Ya hemos llevado la hebra hacia atrás, debajo de la primera cadeneta. Vamos a pasar la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás, aquí en este espacio. Colocamos la orejita reservada en la aguja y vamos a ajustar aquí este punto. Que quede bien ajustadito, que esta hebra quede del tamaño de las demás cadenetas. Tomamos hebra y vamos a dar altura. Aquí vamos a manejar una altura de 2 dedos. Tenemos la primera orejita en el ganchillo, colocamos hebra sobre el ganchillo de esta forma y vamos a pasar la aguja nuevamente en ese espacio. Tomamos hebra, damos altura, tratemos siempre de acomodar esta primera hebra para que los puntos nos queden bien organizaditos. Miren que ya hemos pasado la aguja 2 veces dentro de este mismo espacio. Tomamos hebra nuevamente y la colocamos sobre la aguja. Pasamos la aguja nuevamente dentro de ese espacio. Hemos pasado la aguja 3 veces. Colocamos nuevamente hebra sobre el ganchillo y vamos a hacer el cierre por todas esas orejitas. Tenemos aquí una orejita sobre el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. De esta forma nos ha quedado nuestro primer punto puff. Miren que es un punto falso porque lo hemos realizado desde cero. Vamos a hacer cadeneta de altura y vamos a trabajar el siguiente punto. Nos vamos a saltar esta primera cadeneta y trabajamos en la siguiente. Esta cadeneta de altura equivale a este punto que nos hemos saltado. Entonces pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta aquí en este espacio. Vamos a pasar la aguja 3 veces.
colocamos hebra sobre el ganchillo, pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta en medio de los dos puntos altos, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, colocamos hebra sobre la aguja, pasamos nuevamente dentro de ese espacio, colocamos hebra sobre la aguja, pasamos una última vez dentro de ese espacio. Entonces ya aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 orejitas sobre el ganchillo. En el primer punto teníamos 5 orejitas sobre el ganchillo porque ese era el primero. Entonces acá ya vamos a tener 6 orejitas. Tomamos hebra y vamos a pasar debajo de esas 6. Miren que hemos pasado por las 6 orejitas y nos ha quedado la primera orejita en el ganchillo y la segunda. Entonces aquí vamos a tomar hebra y vamos a pasar por las 2. Hemos cerrado ese punto, realizamos cadeneta al aire. Entonces aquí trabajamos, contamos 1 y trabajamos en la segunda cadeneta. Siempre que realicemos un punto puff, cuando vayamos a hacer el siguiente no debemos saltar un punto. Trabajamos en el siguiente, acá debajo de los dos puntos altos. Colocamos hebra sobre el ganchillo, pasamos en medio de esos dos puntos, damos altura, colocamos hebra, pasamos nuevamente, damos altura, colocamos hebra y pasamos nuevamente en ese mismo espacio. Hemos pasado la aguja 3 veces en medio de los dos puntos altos y aquí nos han quedado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bucles. Tomamos hebra y pasamos por esos 6. Nos quedan 2, tomamos hebra y cerramos el punto. Realizamos aquí cadeneta al aire y nos vamos a saltar un punto para realizar el siguiente punto puff. Hemos pasado 1, 2, colocamos hebra sobre el ganchillo, pasamos nuevamente 3. La altura la estamos dando a nivel de la orejita que está en el ganchillo porque esto nos va a permitir que los puntos puff tengan todos el mismo tamaño. Aquí tenemos 6 orejitas sobre el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las 6. Sacamos, nos quedan 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos ese punto. Miren cómo nos van quedando los puntos. Estos no deben quedar muy apretados, siempre deben tener una muy buena altura. Lo importante es que la hebra no esté enroscada, que la hebra se vea así bien organizadita. Miren de la parte de atrás. Ya realicé el penúltimo punto, vamos a hacer el último y aquí podemos ver 3 cadenetas. Vamos a saltar la primera cadeneta y vamos a pasar la aguja debajo de la segunda, aquí en medio de los dos puntos altos. Ya tenemos aquí cadeneta de altura. Realizamos ahora el último punto puff. Cadeneta al aire y vamos a hacer el cierre de esta primera vuelta. Damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la primera cadeneta, de atrás hacia adelante,
Colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Reservamos. Finalizamos la primera vuelta de puntos puff y hemos realizado 24 puntos alrededor de la base. Miren cómo quedaron los puntos. De la parte interna se van a ver de esta forma, bastante arrugado, y es normal porque la pieza va doblando hacia arriba. Entonces siempre que finalicen una vuelta van a organizar los puntos de esta forma para que queden bien acomodaditos, y a medida que vayan subiendo ya no se van a ver así tan desorganizados. Vamos a abrir la segunda vuelta, lo vamos a hacer con la misma tonalidad. Vamos a pasar la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás, aquí en este espacio. Colocamos la orejita reservada y vamos a ajustar. Tomamos hebra y damos altura. La altura la vamos a manejar de 2 dedos, igual que la anterior, para que los puntos puff nos queden todos del mismo tamaño. Colocamos orejita sobre el ganchillo y vamos a pasar 2 veces dentro de ese mismo espacio. Y aquí tenemos una. Y teníamos una. Con esta serían 2. Colocamos hebra nuevamente y pasamos la tercera vez. Y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que este es el punto falso. Tomamos hebra y pasamos por todas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Aquí ya tenemos nuestro primer punto. Realizamos cadeneta al aire y el siguiente lo vamos a trabajar en medio de los 2 puntos de la vuelta anterior, aquí en este espacio. El siguiente en este espacio y en este espacio. Colocamos hebra sobre la aguja y pasamos en medio de los 2 puntos de la vuelta anterior. Damos altura, colocamos hebra, pasamos nuevamente. Cadeneta al aire. Vamos a trabajar el siguiente punto. Y aquí es mucho más fácil identificar el espacio donde vamos a realizar los puntos. Así nos van quedando los puntos. Vamos a seguir trabajando un punto puff en estos espacios hasta llegar aquí al último punto. Ya completé los 24 puntos y miren cómo se ve la segunda vuelta de puntos puff. Antes de realizar el cierre de esta segunda vuelta, les quiero mostrar el primer punto puff que hemos realizado y el primero que hicimos en la vuelta anterior. Miren que estos puntos no tienen cicatrices de subida, las 3 cadenetas que se realizan al momento de iniciar un punto puff. Lo hemos realizado de tal forma que el punto puff falso ha quedado igual que los demás puntos. Vamos a realizar la cadeneta al aire de este último punto y vamos a cortar la hebra. Sacamos y vamos a pasar debajo de la primera cadeneta de este lado. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante,
tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Pasamos la aguja en el centro de esta primera cadeneta, de abajo hacia arriba, tomamos hebra y llevamos hacia atrás. Aquí hemos realizado la última cadeneta. Esta hebra la vamos a esconder aquí atrás. Miren que aquí es muy difícil esconder las hebras. Aquí hay que asegurarlas enseguida con aguja e hilo, porque como el punto puff es muy sueltico, evitamos de esa forma que las hebras se salgan. Van a cortar la hebra restante y van a realizar una costura muy sencilla de la parte de atrás. No se preocupen por el color del hilo, porque cuando realicemos la otra vuelta de punto puff, este va a quedar bien escondidito. Aquí lo importante es que la hebra no se vaya a soltar con el tiempo. Realizamos 3 punticos y aseguramos la costura. Vamos a cortar el hilo. Este proceso lo vamos a realizar en todas las punticas que nos queden en este proyecto. Aquí organizamos bien la cadeneta y hemos finalizado esta segunda vuelta. Vamos a abrir la tercera y lo vamos a hacer con otro color. Esta tercera vuelta la vamos a comenzar con el color morado. Ustedes pueden iniciar en medio de 2 puntos puff en el lado que ustedes decidan. Vamos a comenzar aquí de este lado, en medio de los 2 puntos. Vamos a tomar el trapillo y vamos a iniciar realizando un nudito. Ajustamos muy bien. Miren que aquí tenemos un nudito. Esta hebra la vamos a llevar hacia atrás y aquí vamos a unir estas dos realizando una costura sencilla con la aguja de hilo, como les expliqué anteriormente. Después de haber asegurado esta puntica, vamos a pasar la aguja debajo de donde hemos realizado el nudito. Vamos a tomar hebra y vamos a dar altura. Recuerden que la altura la estamos manejando de 2 dedos de alto. Subimos un poquito aquí, 2 dedos de alto. Tenemos la primera orejita en el ganchillo, colocamos hebra nuevamente y vamos a pasar aquí en este mismo espacio. Damos altura, acomodamos la hebra, colocamos hebra sobre el ganchillo y pasamos nuevamente dentro de ese espacio. Damos altura y aquí vamos a realizar el cierre. Pasamos por todas, tenemos orejita en el ganchillo y cerramos el punto. Realizamos cadeneta al aire y vamos a trabajar el punto puff aquí en medio de los puntos anteriores, aquí en este espacio. Finalizamos esta vuelta, vamos a hacer el cierre, cortamos la hebra
Damos altura a esta orejita y con la ayuda de una aguja más delgada la vamos a pasar debajo de esta primera cadeneta. Vamos a hacer el cierre de la misma forma que hicimos el anterior. Ajustamos y pasamos la hebra nuevamente en el centro de esta primera cadeneta. Vamos a esconder la hebra de la parte de abajo de los puntos. Esta puntica sobrante también la vamos a asegurar con aguja hilo. Finalizamos la tercera vuelta con el color morado. Vamos a realizar la cuarta y la quinta vuelta, pero esta vez vamos a estar usando el cordón. El proceso va a ser el mismo, lo único que va a cambiar es el material. Vamos a pasar el cordón en medio de los dos puntos puff y vamos a realizar el nudito. Esta puntica van a realizar la costura sencilla aquí de la parte de atrás con mucho cuidado. Aseguran muy bien y al finalizar cortan el sobrante y lo van a quemar con un yesquero. Después de haber asegurado la puntica del cordón, vamos a realizar el primer punto puff. Recuerden que este es un punto falso. Va a ser el mismo proceso que realizamos con el color morado. Pasamos la aguja debajo donde hemos realizado el nudito en medio de esos dos puntos y elaboramos el primer punto puff, dándole la altura a la primera orejita de 2 dedos de alto. Hemos realizado el último punto, vamos a hacer el cierre. Este cierre es igual a los que hemos realizado anteriormente. Vamos a abrir la segunda vuelta que vamos a realizar con el cordón. Pasamos la aguja debajo de donde hemos llevado la hebra hacia atrás y colocamos la orejita reservada. Ajustamos, tomamos hebra y aquí damos altura. Tenemos la primera orejita en el ganchillo, vamos a trabajar el primer punto puff. Y realizamos el segundo. El tercero. Y así nos van quedando los puntos en esta segunda vuelta. Vamos a seguir realizando el mismo proceso por toda la orilla hasta llegar aquí a este último punto. Ya finalicé esta vuelta. Aquí realicé el último punto. Si ustedes desean el bolso un poquito más alto, pueden agregar otra vuelta, sea de cordón
o sea de trapillo. Vamos a realizar el cierre. Aquí tengo el último punto. Vamos a hacer cadeneta al aire. Vamos a cortar el cordón. Y aquí enseguida vamos a quemar la punta. Sacamos de este lado. Vamos a realizar el cierre. Pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta. Llevamos la hebra hacia atrás. El cierre es simulando una cadeneta como lo hemos hecho anteriormente. Pasamos la aguja nuevamente en el centro de la última cadeneta. Y aquí vamos a asegurar la hebra. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a pasar esta hebra debajo de estos punticos. Y miren aquí donde se ve este punto puff. Bueno, vamos a colocar la hebra debajo del punto puff. Vamos a asegurarla con hilo y aguja, realizando una costura sencilla. Esto lo vamos a hacer para evitar que la hebra se suelte. Lo vamos a hacer debajo del punto para que la costura no se vea. Aquí ya realizamos 3 costuritas. Vamos a asegurar la hebra. Miren que la costura quedó debajo del punto. Ahí no se nota. Y esta puntica, como ya está asegurada, la vamos a cortar un poquito más adentro. Aquí de una vez quemamos. Ya aseguramos muy bien la hebra. Finalizamos con 48 cadenetas y 5 vueltas de puntos puff. Les voy a dar las medidas hasta aquí. De alto tenemos 16 centímetros y medio. Voy a reemplazar el tono anterior por este naranja. Tuve un pequeño accidente detrás de cámara. Abro paréntesis y les cuento rapidito. Me estaba tomando un café, me tropecé con el niño y le cayó café al palo de rosa. Lo tengo en remojo para ver cómo le quito la mancha, pero como nada nos detiene, y ya les dije que pueden combinar el bolso con el color que deseen, vamos a estar usando este en reemplazo del otro. Vamos a realizar puntos bajos, ya les había comentado, y los vamos a hacer aquí donde están las cadenetas. Les voy a mostrar muy bien dónde lo van a hacer. Miren que aquí en medio de los dos puntos puff hay una cadeneta. Debajo de esa cadeneta vamos a realizar un punto. Al lado, encima del punto puff, hay otra cadeneta. Debajo de esa cadeneta podemos ver otra cadeneta. Miren aquí donde está. Vamos a realizar el punto debajo de esa segunda cadeneta, aquí en este espacio. Realizamos la siguiente debajo de la cadeneta que está en medio de los dos puntos, y la que sigue la vamos a hacer debajo del segundo punto donde está el punto puff, aquí en este espacio. Vamos a empezar, pueden iniciar del lado que ustedes quieran. Vamos a pasar la aguja en medio de los dos puntos puff y vamos a dejar una hebra para ir escondiéndola. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante y realizamos aquí un punto. Vamos a ir escondiendo la hebra corta debajo de los puntos. Pasamos la aguja, miren que aquí está el punto puff, primera cadeneta y segunda cadeneta. Pasamos debajo de la segunda y realizamos aquí el segundo punto. En medio de los dos puntos puff
debajo de la segunda cadeneta, en medio de los dos puntos, vamos a realizar el último punto debajo de la segunda cadeneta. Vamos a hacer el cierre, pasamos la aguja de la parte de atrás de la primera cadeneta, colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Vamos a abrir la segunda vuelta, pasamos la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás, colocamos la orejita reservada, ajustamos, tomamos hebra y realizamos el primer punto de la segunda vuelta. El segundo punto lo vamos a trabajar debajo de la cadeneta, en medio de los dos puntos, aquí en este espacio. Pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura y cerramos el punto. El siguiente debajo de la cadeneta, el que sigue, de esta forma nos van a ir quedando los puntos bajos. Vamos a seguir trabajando debajo de cada cadeneta hasta llegar a este último punto. Aquí vamos a realizar el cierre como les mostré en la vuelta anterior y van a realizar también la tercera vuelta. Realizo estas dos vueltas y ya les muestro cómo vamos a finalizar la pieza. Ya completé las 3 vueltas de punto bajo. Vamos a cortar la hebra para hacer el cierre. Sacamos la hebra, pasamos la aguja detrás de la primera cadeneta, pasamos la aguja nuevamente en el centro de la última cadeneta, ajustamos el punto y vamos a esconder la hebra restante debajo de estos puntos. Ya terminamos la pieza, así nos quedaron los puntos. Les voy a dar las medidas finales. De alto tiene 18 centímetros. Vamos a realizar ahora la asa. Para la asa vamos a estar usando este cordón. Vamos a realizar una asa larga. Iniciamos dejando 26 centímetros más o menos de hebra y vamos a tejer un nudo deslizado. Vamos a realizar un punto conocido como punto espiga. Presten mucha atención, miren que tenemos la hebra corta y la hebra larga que va al ovillo. Tomamos la hebra corta de atrás hacia adelante, pasamos la aguja debajo de la primera lomita, tomamos hebra y deslizamos por las dos orejitas que tenemos en el ganchillo. Ajustamos la hebra corta y así nos va a quedar la trencita. Pasamos la aguja debajo de la primera lomita, que viene siendo esta cadeneta. Nos quedan dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos por las dos. Pasamos la aguja debajo de la lomita nuevamente, tomamos hebra y deslizamos. Repetimos el proceso. Les voy a mostrar, miren que esta es la lomita, es la primera cadeneta. Pasamos la aguja debajo, tomamos hebra y deslizamos. Así nos va quedando el trenzado, miren qué precioso, de la parte de atrás
y es un trenzado bastante firme. Miren que no cede. Vamos a seguir realizando este proceso hasta llegar a una altura de 1 metro. Ya terminé la asa, llegué al largo de 1 metro. Miren cómo quedaron los puntos. Miren qué tupido y hermoso es este punto espiga. Vamos a cortar la hebra dejando 1 metro de largo. Vamos a quemar enseguida la punta. Sacamos la hebra y vamos a colocarla sobre nuestro bolso. Para colocar la asa vamos a dividir nuestro bolso en dos. Para eso nos vamos a ayudar con marcadores. Vamos a ubicarlo en cualquier punto. Voy a empezar de este lado y voy a contar 24 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya tengo la pieza dividida en dos. Miren aquí. Vamos a unir el centro. Y los marcadores deben quedar uno frente al otro para saber que los espacios quedan del mismo largo. Vamos a ayudarnos con estas dos agujas para ubicar los espacios donde vamos a colocar la asa. Nos vamos a ubicar en la segunda vuelta y vamos a contar 1 y 2. En el segundo espacio vamos a pasar la aguja y de la parte de atrás también en el segundo espacio. En el segundo espacio enfrente y tiene que salir acá 1 y en el segundo espacio acá de este lado. De este lado hacemos lo mismo, 1 y 2. En la parte de atrás también tiene que salir 1 y 2 aquí en el segundo y acá justamente en el segundo. Vamos a pasar la asa, nos vamos a ayudar con una aguja más delgada. Pasamos la aguja donde hemos marcado. Ya pasamos la asa, podemos retirar aquí los marcadores. Ya como de la asa, que no quedara torcida, vamos ahora a coser las puntas. Vamos a contar 10 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí vamos a colocar encima de este el otro extremo. Aquí. Vamos a realizar costura con aguja e hilo de ambos lados. Ajustamos bien el hilo. También lo pueden hacer con nylon. Vamos a realizar la costura ahora de este lado y vamos a finalizar aquí en el mismo punto donde iniciamos. Finalizamos la costura de la asa y miren que quedó bastante resistente. Ahora vamos a cubrir esto. Vamos a pasar la hebra corta hacia la derecha de esta forma, dejando aquí una pequeña orejita, y la hebra larga la vamos a usar para enrollar de esta forma alrededor. Si ustedes desean pueden agregar aquí silicona para que la hebra vaya quedando ajustada. Ya hemos llegado a este extremo, miren que la hebra quedó bastante ajustada. Vamos a realizar aquí la última vuelta y aquí nos queda una orejita. Vamos a ayudarnos con una aguja más delgada, pasamos dentro de esa orejita y vamos a tomar la hebra con la que estamos dando la vuelta, la vamos a pasar dentro de esa orejita. Así.
y esta de este lado la vamos a jalar. La hebra quedó bastante escondida, quedó de este lado. Vamos a cortar las puntas dejando un dedito en cada lado. Aquí vamos a quemar. Ya hemos quemado la puntica. Pueden agregar de la parte de abajo un punto de silicona para reforzar y también pueden realizar una costura sencilla. Levantan un poquito esta primera hebra y pasan la aguja acá atrás, que salga debajo de la hebra para que la costura quede aquí abajito. Aquí. Esto es para evitar que se suelte. Aunque está bien asegurada, es mejor estar prevenidas. Aquí podemos cortar ya el hilo. Acomodamos bien para que no se vea la costura. Ya terminé la costura de este lado, realicé el mismo proceso que les expliqué acá y miren que la asa queda bastante firme, esto no se va a soltar y me gusta esta decoración. Si ustedes quieren esto lo pueden dejar más cortico, ya depende de ustedes. Este lado lo dejé hacia atrás y aquí al antico, que va a ser el frente, coloqué una marquilla en cuero. No le coloqué la metálica porque siento que esta le queda mejor. Este es el resultado de la clase de hoy. Miren qué hermosa quedó la bolsa. La base quedó bien firme y por dentro quedó bastante espaciosa. Miren que al momento de cerrarla, la bolsa no necesita broche porque queda bastante ajustadita. Les voy a dar las medidas finales. De alto tiene 19 centímetros y de ancho aquí en la parte de arriba tiene 13 centímetros. Hemos llegado al final de la clase, espero que te haya gustado todo el proceso, que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en una próxima clase. Dios te bendiga. Chao.